Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar hoy lunes, aquí en una semana que va a estar dedicada, bueno, prácticamente al ciclo Todos Somos Raros, el nuevo encuentro que vamos a tener por el mes de agosto, amigos. Vamos a estar, ya lo dije la semana pasada, este miércoles a las 19:30 horas en la cafetería del Centro Cultural de España, hablando de macronovelas, lo dijimos ahí, pusimos un título un poco llamativo. El mes pasado estuvimos hablando de microficción y bueno, se nos ocurrió hablar de dos novelas grandes que se editaron el año pasado en Uruguay y que rompieron de alguna forma una tradición o algo así, porque es muy difícil que se editen libros tan grandes. Precisamente hace 2 días estaba hablando con un crítico de poesía y cuando le mostré uno de los libros me dijo, pero es increíble, esto no ocurría, y efectivamente. Vamos a estar hablando el miércoles con Nicolás Alberte y con Juan Andrés Ferreira, que está aquí. ¿Cómo anda, Juan Andrés? ¿Andas bien? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Quiero decir que estamos con Gonzalo Gervás en control de emisión, antes que nada. Un abrazo para Gonzalo. Y decirles que Juan Andrés Ferreira es uno de los participantes, escribió un novelón que se llama 1000 de fiebre, una novela grande, ¿no? Y que me estabas contando que pasó, bueno, ¿cómo fue el proceso de la escritura? Empezó hace mucho, ¿no? En el taller de Roberto Aprato vi. Claro, ¿no? En el taller de Roberto Aprato está, digamos, la prehistoria de la novela, porque ahí en ese taller escribí un cuento que después salió en una antología de Trills. Uh-huh. Y después cuando volví a escribir, cuando intentaba volver a escribir, generalmente iba al universo de ese cuento y a los personajes que aparecían en ese cuento, y fue desarrollando ese universo que empecé a trabajar sobre el universo que terminó conformando la novela. Una novela grandísima, digamos, estamos hablando casi 700 páginas, y una novela que, hay otro detalle, Juan Andrés Ferreira es, básicamente sos periodista, ¿no? Digamos, tu línea de trabajo es el periodismo cultural en este caso, sí. Y estás trabajando en Búsqueda actualmente. En Búsqueda, sí, en la sección Cultura. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Y sin embargo, esta es tu primera novela, eso es lo que llama más la atención todavía, ¿no? Sí. Porque que un sello como Random House Mondadori se embarque en un libro tan grande, ¿no? Que ahora, atención, hace menos de un año que se editó y ya va a aparecer la segunda edición, ¿no? Lo cual es una muy buena noticia y habla de que tuvo muy buen impacto. A priori, digamos, un escritor, su primera novela, no tiene mucha trayectoria conocida y es una novela larga. Sí. Eso a mí me parece que es en parte mérito, o sea, uno siempre piensa que... No digo que uno siempre piensa, pero generalmente... Pero un poco inverosímil, sí. Parece, ¿no? No parece muy verosímil, no parece como de película de yankee, ¿no? Sí, lo lograste. Sí, parece guionado. Sí. No, pienso, a veces uno tiene la idea de que un libro surge porque hay un autor que se inspira y de repente escribe, y de eso, de la escritura pasa mágicamente a un editor y mágicamente claro. Eso se convierte en un libro y sale. Pero en realidad, para que un libro salga hay un proceso muchísimo más largo por delante. Es muy largo, que sí. No depende siempre del propio escritor. Lo cual hace que muchos escritores seamos un poco neuróticos. ¿No? Sí, ¿no? Totalmente. Porque genera mucha intensidad, mucha energía, mucho trabajo de postproducción, de edición, y cuando ya está el producto, ya está la obra, bueno, ya está, y ahí recién comienza. Recién empieza un trabajo que involucra a muchísimas, a otras personas, muchas personas a veces, y además otros fenómenos que no tienen, ya uno no puede ni siquiera totalmente azarosos. Intervenir. Claro, y lo que pasó acá fue que hubo un editor, Joaquín Otero, en realidad 2 editores, porque uno fue Joaquín Otero y el otro Julián Ubiría, uh-huh. Que confiaron muchísimo en la novela. Confiaron, el año pasado, digamos, fue editada en noviembre de 2018, en noviembre de 2018, me decías vos. Sí. Pero un detalle, solamente para comentarlo, que 1000 de fiebre, que es la novela que estamos hablando, Juan Andrés Ferreira, estuvo años dando vuelta por varias editoriales. Claro, 4 años. 4 años, sí. ¿no? ¿Y cuánto te llevó a escribirla, por ejemplo? 4 años también. 4 años. O sea, el proceso en total serían 8 años. Sí. Claro. Fueron 4 años de escritura
digamos que el último año de ese cuarto año fue el más intenso, porque implicó también recortar, hacer un trabajo más pulido. Pero sí, en total fueron 4 años de trabajo. Sí. Y me dijiste que, bueno, leí en una entrevista que incluso al principio tenía dibujos y era más grande la novela. Sí, o sea, la novela básicamente son 2 personajes y un eje que es Salto, Montevideo, ¿no? O sea, vos sos de Salto. Soy de Salto, aunque llevo más tiempo viviendo en Montevideo que lo que viví en Salto. Yo nací en Montevideo, a los 3 años me fui a Salto y a los 18 me vine a estudiar acá y ya me quedé. Perfecto, yo tengo 41. Perfecto. Pero igualmente me sigo sintiendo salteño, aunque voy 1 o 2 veces al año a Salto. Sí. Pero igualmente... Yo todavía es un espacio, incluso te diría, la ciudad es Salto, pero yo te diría el litoral, incluso se comparte, ¿no? Digamos, porque hay cosas de Salto que se comparten con Paysandú, en menor medida quizás con Fraivento, Mercedes, o quizás con Bella Unión también. Hay toda una zona ahí que es, bueno, incluso algunos van más abajo todavía, a Colonia y todo esto, y que es una parte del Uruguay, ¿no? O sea, que es diferente a, yo que sé, a la frontera con Brasil, o es diferente a la costa atlántica, que si uno va a Rocha, en fin, ¿no? Es diferente, ¿no? Totalmente. Y ni que hablar el centro del país también, ¿no? Totalmente. ¿no? Sí. Y ahí aparece, digamos, lo que es, Salto es una ciudad grande, pero aparece el interior, la vida del pueblo, digamos, ¿no? Por más que Salto es una gran ciudad, digamos. Sí, al menos... la que yo viví, la que yo recuerdo, y también a los efectos dramáticos también de la novela, era la que más o menos me servía. Este Salto está un poco distorsionado. No es tan así como aparece en la novela. No existe la salsa campeón, por ejemplo, eso es algo que no existe. Bueno, eso es una cosa. Yo me lo creí. Claro. Yo me lo creí, por ejemplo, ¿no? Y hay una serie de catálogos de nombres que se van dando, por un lado, digamos, de inventarios, por un lado, de influencias de rock, porque hay 2 personajes, dije yo. Uno está en Montevideo, el otro están los 2 en Montevideo, ¿no? No, Werner, sí, claro. En realidad se cruzan. Después se cruzan. Sí, exacto. Werner, uno de los personajes, llega a viajar, claro, vive en Salto, en la casa con su madre, y llega a viajar un par de ocasiones. A Montevideo. Y se cruzan. Y el otro que vivía en Montevideo también se vuelve para Salto, ¿no? Ahí tiene que explicar. Sí. Uno es periodista deportivo y el otro es una especie de gran escritor o bloguero o es alguien que vive escribiendo y tiene miles de proyectos, y aparte tiene resúmenes de cuentos, de novelas, ¿no? De ensayos, ¿no? Esa es la parte más más literaria, si se quiere, ¿no? Me parece a mí, porque hay como en todo el libro Mil de Fiebre hay como una especie de agobio de datos también, ¿no? Es muy, ¿no? Ellos viven una vida muy agobiados, ¿no? Y es agobiante la novela por momentos, ¿no? Porque mi interpretación es que ellos como que no dan la talla de la vida que quisieran tener, ¿me explico? O sea, cada uno vive en su ficción, por decirte algo, ¿no? Su proyecto, y no da la talla, no le llega, entonces se vive como apresado, oprimido, ¿no? Es más, lo estuve leyendo ahora de nuevo al inicio, porque lo terminé y volví, y encontré una simetría. Yo te decía que uno de ellos, se llama Luis, Luis, dice al comienzo algo así, comentándoselo a una compañera, a una pareja, que dice como que esta no es la vida que yo quiero vivir. Yo quiero vivir otra vida, digamos, ¿no? O sea, tengo la sensación de estar viviendo otra vida, de que la verdadera vida está en otro lado. Y el otro Werner Gómez, que es el otro bloguero, el que escribe, al final del libro, dice algo similar, ¿no? O sea, esto no es, o sea, la verdadera vida está en otro lado. O sea, mi vida está en otro lado. Esto es como una ficción, ¿no? Sí, tal cual. Y ahí me di cuenta al final, digamos, de que casi todos los personajes que hay, porque hay muchos personajes en la novela, cada uno vive en su propia ficción. Sí, creo que es algo que me parece una observación como realmente muy pertinente, sobre todo porque creo que es algo que comparten los personajes con los lectores. O sea, todos vivimos dentro de nuestras propias ficciones, en mayor o menor medida. Creemos que nuestra verdad es la verdad. O nuestro mundo, o el mundo es como nosotros lo estamos viendo ahora. Exactamente, pero nuestra percepción del mundo es muy limitada.
Pero, perdón, y no solamente es muy limitada, sino que cada una es diferente. E ilusoria. Pero es muy Voy un poco más allá. pero es No solo distinta, sí, lo cual por un lado es increíble y no nos damos cuenta, digamos, ¿no? O sea, que cada uno de nosotros tenemos una visión del mundo un poquito distinta a la tuya, ¿no? Y cuando hablamos de la realidad hablamos como una especie de consenso, un discurso que estamos haciendo. para describir esta realidad que está sucediendo ahora acá Sí. en este estudio, tendríamos que tener en cuenta el punto de vista y la sensibilidad de todos los presentes. Y es algo, y ahí ni siquiera nos estaríamos acercando a un fragmento de la realidad, porque incluso necesitaríamos tener el punto de vista de los microbios que hay dentro de este estudio. Nosotros podemos ver una amplia gama de colores, pero no podemos ver el infrarrojo, Claro. por ejemplo, o el ultravioleta. Ujú. Y aún así, para nosotros los colores son los colores que tenemos Sí, en el espectro visible. Entonces, sí, sí, sí. la O si propia viene un perro realidad, también escucha cosas que nosotros no escuchamos. Exacto, un gato huele mejor, Ujú. o los perros tienen un rango olfativo muchísimo más Ujú. amplio. No sé si se llama así rango olfativo, Sí, pero sí, está a claro, lo claro. que voy es que nuestra percepción del mundo es ilusoria y muy limitada. Y aún así pensamos, Y muy distinta una y de la muy otra. distinta una del otro, y Eso es aún así importante. pensamos que esa es la verdad. Y creo que en estos personajes le sucede un poco eso. Están presos de su cráneo, Ujú. están encerrados en su cráneo, porque además eso también me Es muy parece mental, digamos, cada uno fascinante, está claro. metido en su propia mente, Sí. digamos. Porque aparte, digo, están o en internet, o están muy metidos, o están Sí. metidos en las adicciones. En cápsulas, ¿no? Van metiéndose Les más cuesta en- relacionarse, los dos tienen problemas de Sí. relaciones. a su manera. Claro, pero lo tienen. totalmente distintos. Sí, sí. Pero hay algo más que a mí me parece fascinante la idea. No digo que esté en la novela, pero es algo que a mí me interesa mucho. El tema que en realidad todo lo que vemos de afuera es según lo que pasa adentro. Ujú. O sea, todo resuena según los estímulos que envía nuestro cerebro, porque en realidad está todo mediatizado. Nuestros sentidos están mediatizados por nuestro cerebro, por lo que pasa dentro del cráneo. Entonces, Sí. y el cerebro ni siquiera tiene contacto con el mundo exterior, No, porque pero está aparte, encerrado. una de las en este cosas, cráneo. una de las características de la novela que digo, no es tan filosófica como lo que estamos hablando, No, sino, en absoluto. No, digamos, no. para nada habla de esto, sino que en realidad lo que le hace la novela es mostrar una y otra vez cómo viven esta gente, estos dos personajes, y cómo ven la realidad totalmente diferente, ¿no? Sí. Y por eso se hace mucho énfasis en el tema químico, o sea, todo lo actualmente, ¿no? Lo que la gente está tomando, hay inventarios grandísimos de pastillas, de esto, yo primero no sé si eran ciertas, yo creí que eran todas ciertas, No. No pero hay todas. muchas de benzoparán, o eso, Sí, no sé sí. qué, las benzo no sé qué, todo eso que es para dormir, para por otro lado estar más activo, para después por un lado para estar más energizado, por otro lado para estar no tan no sé qué, todas esas cuestiones de los calimentos le llaman también. Sí, los alicamentos. Los alicamentos, que Sí. yo no sabía lo que era, tuve que buscarlo, es alimentos que están como energizados, que tienen muchas vitaminas toda esa parafernalia, Sí. y ellos la toman y va cambiando su cerebro. Totalmente, sí. Sí, totalmente. Es que hay, en lo de los medicamentos, hay una mezcla de medicamentos reales y otros que son inventados. incluso sus Alicamentos, compuestos. o sea, alimentos Sí. y medicamentos. Pero también solo en los medicamentos también hay inventados y hay reales. Pero Hay reales, necesitaba hacer esa combinación, porque si ponía todos medicamentos o compuestos químicos inventados, iba a sonar raro, iba a hacer ruido. Pero si yo mezclaba y ponía incluso nombres que suenan como medicamentos, Sí, claro, sí. uno- sí. como que el tejido de la novela está hecho de esas dos cosas, ¿no? También hay, por ejemplo, muchas páginas porno, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo el universo porno que Sí. hay en internet. Creo que están todas, no sé si están todas Y vos sabés que yo inventadas, no busqué recuerdo ninguna, ahora. dije yo, le voy a preguntar, pero tendría que haber buscado alguna, pero son muchas, van Sí. pasando una y otra vez. Sí. Y aparte cuando hablamos del porno en internet, uno cree, sí, es el 50% del porno que hay, no sé qué, no sé cuánto, o los contenidos de internet.
pero no, son mundos circulares, son círculos que van pasando, ¿me explico? No es lo mismo un tipo de porno que otro tipo de porno y otro tipo de más, Exacto, y vamos metiéndonos sí, y hay más en y distintos otros, lugares, y ahí uno se va zambullendo en la novela y va entrando en distintos círculos del infierno o del placer, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero en este caso, sin uno darse cuenta mucho tampoco, ¿no? Claro. Hay algunos momentos, hay un proceso ahí mentales que tiene que ver todos o con el tema de las relaciones, Sí. con las personas, estos dos protagonistas les cuesta relacionarse, o con el tema de las relaciones también sexuales de pareja, que también les cuesta relacionarse, ¿no? Sí. Lo del porno me quedé pensando Sí. todavía, porque no, Pero sinceramente debe ¿sabes qué? No haber, me acuerdo. algunas sí, las primeras Algunas sí, deben sí, ser sí, reales. algunas Debe deben ser haber, reales. creo que el Hay mecanismo que fijarse en el es historial el de, mismo. ¿no? Sí. de la laptop Sí, de sí, sí. Juan Andrés Ferreira. No, yo creo que el juego debe ser más o menos similar al de los medicamentos Sí, y compuestos sí, sí, químicos. sí, Debe porque haber es una mezcla. impresionante, es Porque impresionante, sí, ahora sí, sí. mismo no recuerdo, pero. No, igual con lo que me dijiste, lo de la salsa, Sí. de salsa campeón de salto, me impresionó mucho porque yo me creí que sí, que eso era real, digamos, ¿no? Has recibido, ya vamos a terminar este bloque, pero Sí. mi pregunta es, ¿hay gente de Salto que la leyó? Porque haces una visión muy salada de lo que es la vida en el interior, ¿no? O sea, ¿no? Con esa cuestión como a veces de mucha hipocresía o a veces de mucho aburrimiento, ese inmovilismo que aparece en el interior. Yo soy de Fray Bento, viví, digamos, hasta los 12 años ahí también, digamos, conozco más o menos y sé lo que es la vida, ¿no? En ciudades más grandes o más chicas, pero el interior es como todo uno en ese sentido. Exacto. Y entonces esa cuestión de inmovilidad que hay, esa cuestión, ¿no? Sí, eso está. Es es una mirada muy crítica. Sí, pero creo que es una mirada que se presenta a través de la mirada de los personajes. No, por supuesto, Entonces, ese es el mundo de los personajes. claro, sí, es como los no, personajes claro, van sintiendo algunas cosas y claro. cómo viven en esa realidad, cómo la perciben, y de Ujú. nuevo, a lo que hablábamos hoy, ¿no? Ujú. O sea, la realidad que yo percibo no es toda la realidad, Bien, etcétera. sí. Y hay un detalle que me olvidé decirte, digamos, de Sí. esto que dije al principio, es que tanto uno como el otro al principio de la novela dice que su vida está en otra parte, ¿no? Sí. Que ellos gustarían estar en otro lado, que su verdadera vida está en otra parte. Y me acordé de mirá hasta dónde me fui, ¿no? Me acordé cuando Vargas Llosa dice de Onetti, y yo creo que lo define muy bien, que toda la literatura de Onetti es de personajes que están en un lado, Pero quieren estar pero en otro. están en una ensoñación de Sí, quien quiere claro. estar en otro lado, ¿no? Y esto lo hablé una vez con Alberto Galo, y Alberto me decía que no representa a Onetti Uruguay, y yo digo, pero vos sabés que me parece que en esa parte, y no es como en Argentina, ¿no? Porque en Argentina están ellos en su momento y aman donde están y quién está en el centro, todo. Pero me da la sensación que siempre que en Uruguay estamos en un lado, por mejor que sea ese lado, con mejor sea el centro del glamour de lo que vos quieras, yo le decía la televisión, el cine, no sé qué, y te vas a encontrar con gente que está como pensando como usted estar en otro En otro lado. ¿sí? esa ensoñación, sí, ¿no? tal cual. Y aquí ellos dos también son víctimas de esa ensoñación, ¿no? Totalmente. Sí, coincido con eso. En el caso, digamos, de Werner Gómez, lo que hace trata de viajar a través de la literatura. Claro. Lo de Werner es una persona, claro, él trata de viajar a través de sus construcciones mentales, ¿no? Claro, porque no se mueve. Él vive dentro de su cabeza. Y vive frente a la computadora. Sí, Él tiene un nombre, entonces se despierta y se mete en la computadora, y no importa si ese día está bien, bueno, no importa si está desnudo, en calzoncillo, lo que sea, come todo arriba de la computadora y sigue, Sí, ¿no? tiene un relato que le funciona sobre sí mismo. El relato que él tiene le funciona hasta que le deja justamente de funcionar. Cuando él tiene un descubrimiento que lo aterroriza y también le genera fascinación, es cuando el relato de sí mismo empieza a resquebrajarse y claro. Y suceden algunas Sí. Pasan cosas. No, pasan muchas cosas. Amigos, vamos a hacer una pausa, seguimos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Juan Andrés Ferreira, autor de Mil de Fiebre, es una novela que está editada por Random House, literatura Random House, y Juan Andrés va a estar con nosotros
Este miércoles en el Centro Cultural de España, junto a Nicolás Alberti, vamos a estar hablando de 2 novelas. Una de ellas, Mil de Fiebre, y la otra es Te odio eternidad, de Nicolás Alberti. Después de la pausa seguimos aquí por La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Juan Andrés Ferreira, autor de Mil de Fiebre. Es una novela que es extensa y que es muy intensa, eso hay que decirlo. Y otro detalle, que está llena de acontecimientos. Constantemente están ocurriendo cosas, muchas cosas a los personajes, a los protagonistas, y que también tiene que ver con el momento que estamos, en el siglo XXI, digamos, ¿no? O sea, la idea de... Yo los veía un poco también como, no te voy a decir como los millennials, pero algo así, digamos, bombardeados por la intensidad de vivir mentalmente pegados a la computadora en ese universo, por otro lado muy sofisticado, por otro lado muy complejo, pero muy deshumanizado también, ¿no? O sea, o por lo menos aislado, digamos, ¿no? Cada uno en su burbuja, ¿no? Así como Internet nos tiene nuestro propio algoritmo ahí para que estemos siempre dialogando con nosotros mismos, ¿no? O sea, lo dice Obama en un momento, dice, alguien pone en Estados Unidos, uno de derecha ponía en la primavera árabe y le salía terrorismo, otro ponía primavera árabe, si era de izquierda o progresista le ponía revolución árabe, o la revolución esta que hubo, y otro ponía primavera árabe y le salía turismo, porque era el centro, claro. y a cada uno Google le decía lo que quería ver, que quería oír, y estamos en esa burbuja cada uno de nosotros. Pues, hecha por internet, por la web, ¿no? Sin embargo, tenemos la idea de que cada uno ve el universo, el mundo, y que ese es el universo. Y lo que nos muestra Google, yo pongo, no sé, La Máquina de Pensar, y bueno, a mí me va a salir la radio, me va a salir un programa, pero otro pone La Máquina de Pensar y le sale otra cosa, y no sale nunca la radio, jamás salen miles de conceptos. Juan Andrés, también vamos a estar hablando de este libro que se llama Te odio eternidad, de Nicolás Alberti, que es una novela también grande y muy ambiciosa. Él también le llevó un par de años hacerla, incluso tuvo una beca para terminarla, digamos, durante un año dedicado a la beca FEFCA de la fundación, ¿no? De una es del MEC, ¿no? Durante un año se dedicó a tratar de terminarla. Y bueno, un poco la idea también de Todos Somos Raros es, hablar con vos de la novela de él y hablar con él de la novela tuya y un poco después hablar los tres, en fin, ¿no? ¿Y qué te pareció, digamos, qué te pareció la novela? ¿La pudiste leer? Sí, la pude leer, tarde, pero la pude leer. Y sí, es una novela extensa, es compleja, pero es una novela, al menos a mí me sucedió, que a mí me tardó en enganchar. No me enganché de una, sino que cuando quise acordar ya estaba ahí, ya estaba viajando y ahora sí, no me para nadie. Claro. Es una novela como internacional, digamos. Claro, si tengo que poner, empezamos a comparar una con otra, la tuya está afincada en Salta y Montevideo. Esta prácticamente no tiene global. Contacto con Uruguay, es casi global. Y el contacto está por uno de los personajes, claro, con él, y hay una línea, pero uno de los personajes, claro, que después al final la madre se va a ir a vivir a Rocha, en fin, no sé qué. Pero en general todo lo que vamos a ver estamos hablando de global. Dream Team, de un equipo soñado. Y esos nombres, además. Sí. Con esos nombres. A mí yo me los tenía que anotar para no perderme. Porque además tiene un sonido muy particular. Es que son son unas mezclas de procedencia diferente. Digamos, hay que pensar, yo ahora digo de memoria. Moshina Holbein. Claro, hay una que es hindú, de la India, ¿no? Pero hay otro que es de repente croata o serbocroata, en fin. Sí, está Miss Croacia también, que es un travesti. Claro. Que eso es parte de ese Dream Team que están construyendo, que van a construir el Museo del Accidente. Claro, son como artistas conceptuales, ¿no? Digamos, tiene que ver con el arte, o sea, Te odio eternidad está centrado en el arte, en la evolución del arte, y en este caso son artistas conceptuales, van a ser un Dream Team, un equipo para hacer una gran obra de arte conceptual, que a la vez va a ser un mega emprendimiento, va a tener turismo, además, en fin. Turismo, hay marcas involucradas. Están los hermanos Lord, que me parecieron unos personajes alucinantes, que son insólitos. Son dos artistas conceptuales también. Y entre las varios elementos, a mí me parece que es una novela que tiene muchísimos niveles, porque además, y hay un nivel en el que va
que va transitando, que es el del ensayo. O sea, Sí, es como un ensayo también sobre todo el arte del siglo XX, ¿no? Sí, Y después del empieza a hablar siglo XXI. y del siglo XXI, perdón, Sí. sí, y después de la civilización, ¿no? Sí. Occidental actual, que está en una transición que puede ser hacia otra cosa buena o en la decadencia final, ¿no? Sí, es un ensayo sobre el arte, sin duda. Hay cosas que noté, por ejemplo, la idea del presente que se lo traga todo, Claro. ¿no? Que es Sí, un sí. presente que no deja lugar al pasado, tampoco el futuro, se está comiendo todo. Pero, bueno, hay cosas que me enganchaban mucho, que es todo el tema de la presencia de las corporaciones, de la publicidad, de las Bueno, drogas. ese es el capitalismo desarrollado, hiperdesarrollado, y también hay vínculos con Mil de Fiebre en cuanto digamos, las drogas de diseño, que también Ramiro Sánchez siempre está jodiendo con las drogas de diseño, ¿no? Y con las montones de drogas distintas, o el tema de poner esa vida, digamos, hiper sofisticada también, ¿no? O sea, cuando hablamos de rúcula, de no sé qué, o sea, nadie come pan con manteca. Nadie come pan con manteca, ¿no? O sea, no, y acá en Te Odio Eternidad está todo eso que a mí me recuelga todo bien. Pero a mí lo que más me terminó metiendo en la novela fue la cuestión humana. La cuestión de los personajes y sus relaciones entre ellos y lo que querían y lo que podían tener, sus frustraciones, toda la historia que tiene un personaje con su hija, con su ex mujer, las relaciones entre de amistad, de colaboración. Sí, y competencia, colaboración y Bueno, competencia, porque estamos hablando de que admiración y competencia. Sí, eso, y a la vez son como socios, pero a la vez son como dos tiburones que se sientan uno al lado de la otra de la mesa y saben que esperando quién va a dar el primer mordiscón. No, claro. Saben que, digamos, dentro de las reglas de ese juego, digamos, internacional y a tanto nivel, el que se muestra débil, bueno, pierde. Sí. Está. Y que es lógico que los demás. Claro. O sea, y los demás están listos. Están listos, sí. Y a la vez, pero tienen amistad también, como decís vos, esa cuestión. A mí fue eso, creo, lo que a mí. Porque yo historia del arte y eso no tengo ni idea. Soy un penal, no tengo idea de nada. Y como que. En parte también aprendí un poco, pero la aceleración que tiene la novela también, digamos, no tiene nada que ver con... Pero es una aceleración que... Perdón, te estoy interrumpiendo, seguí vos. No, pero tiene una aceleración la novela, Te Odio Eternidad, parte de un dato que viene ensayístico, que es que durante toda la vida de la civilización humana, digamos, como la conocemos, las catástrofes naturales, ¿no? Los grandes terremotos, las grandes tsunamis, lo que sea, mataban más gente moría en catástrofes naturales, las erupciones, los volcanes, que en accidentes tecnológicos, de tren, en accidentes sumando, o sea, toda la gente que muere en las carreteras, toda la gente que muere en aviones, toda la gente sumando todo lo que muere en tecnología, siempre morían menos que lo que morían en las catástrofes naturales, hasta el año 90, ¿no? Que en el año 90 empezó a morir más gente por accidentes tecnológicos. Por el progreso. El progreso es accidente. Exacto. Que por la catástrofe natural. Sí. Entonces parte de eso, y eso genera como una aceleración también de todo. Y creo que a mí me pasó como un lector que la novela justamente yo fui entrando en la velocidad de la novela paulatinamente. O claro. sea, sí, de acuerdo. Sí. Esa fue es una novela, digo, ¿no? Primero está muy bien escrita, pero yo diría que hay los primeros 100 páginas casi es para presentar el universo. Exactamente. Estoy diciendo una cosa, pero yo la viví un poco así, digamos, ¿no? Yo no me acuerdo si ponerle, pero es por ahí. Y empieza a funcionar. Claro, uno tiene que... Pero, a ver, a mí eso a mí me cuelga bastante, ¿no? Cuando hay una exigencia, esas novelas que te exigen, claro, y que después lo que te devuelven es mucho más. Obvio, es una gran inversión que estás haciendo de tiempo en este momento de aceleración. Claro, porque además justamente necesitas, está bueno eso, porque necesitas encontrarle tiempo. No es una novela, esta no es una novela para leerla cuando puedo, un ratito, Sí. ahora que voy en el bondi. No, claro. Es mejor
al menos Sí, sí, para sí, porque mí. tiene muchos... Exacto. Encontrar el momento, el lugar Exacto. y sentarse a leer, Sí, sí, o porque tiene acostarse a muchos- leer sí, tranquilamente, sí, 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 incluso sí. sacar algún apunte. Sí, también me Como dice. pasó en Te odio eternidad, como me pasó con Mil de Fiebre, que me creo que algunas cosas son reales Ah, y bueno, que son seguramente, informaciones claro. reales de ahora. Yo digo, Sí, bueno, porque ahí hay ese una mundo yo no mezcla. lo conozco y seguramente hay mucho, Hay mezcla, claro. claro, inventado, ¿no? Claro, Inventado, seguro. digamos, O algún personaje debe remitir a alguien que realmente Ah, claro, existió y ese tipo de... o ese megacapitalismo que anda a toda S- velocidad y que Sí. manejan tantas cosas, capaz que no sé si existe en el arte conceptual esa forma, no sé, digamos, tan No lo así sé, de porque diseño. yo no conozco Yo tanto tampoco. tampoco. Claro, claro. Eso es un tema Pero para, está muy un bien asunto de la para novela, preguntarle. está muy bien de la novela, porque eso te genera un mundo. Lo que uno quiere en una Tiene- novela es el universo. ¿No? Sí, tiene su propio universo, sí, totalmente. Claro, claro, claro. Claro. Y lo que hay en las dos novelas, lo único que yo encuentro que son muy distintas las propuestas, ya te Sí. digo, es esa cuestión de los inventarios, ¿no? De poner Los mucho- inventarios. de los catálogos, Sí. de muchas, el tema de las de las referencias. Sí, está... En tu novela, por ejemplo, hay muchas referencias a rockeros y hay Que no existen en realidad. no existe. No, Yo son me todos imaginé- inventados. Hay, No, no, no. hay una banda que Hay es una la banda que... Sí, que es la de Werner de no existe. Darnex, esa de Sí, Darnex, sí. esa que va en las sombras. sí, no... Y que la mencionan muchos al Sí, final. pero esa banda no existe. Esa banda Ah, yo pensé que existía, mirá vos. Uno de los capítulos era una página de Wikipedia Mm. de la información de esta banda, que obviamente lo eliminé. Mm. Funcionaba, me parecía, como ejercicio fue bueno hacerlo, Claro. porque lo que hice fue Sí, 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 reproducir el esquema de Wikipedia Claro, claro. y fue como divertido hacerlo, pero no existe. De la mayoría Bueno, de las bandas y las en el películas, caso de Te odio de eternidad son artistas que han Son triunfado. Todas son triunfantes porque están a un nivel, digamos, de capitalismo, de reconocimiento sí, capitalista. en ese sentido sí. Sí, obvio, En ese sentido, en el sí. sentido de que, digamos, y en Mil de Fiebre están todos deseando ser reconocidos y ninguno ha sido reconocido para nada. Es más, se señala algo en Mil de Fiebre, una cosa que me pareció muy interesante, que aquí en Uruguay hay muchos que van de malditos, ¿no? Y de rockeros, punk, ¿no? Que quieren matar a todos y están desesperados por una nota. Claro, En el diario del pueblo, sí, eso que lo era dice, sí, sí, una sí, eso una lo dice nota, uno de los personajes. y, sí, sí. y a ver si le pueden hacer una foto, ¿no? Sí. Entonces esa, ¿no? Ese discurso, digamos, Sí. de malditismo tremendo, ¿no? Exacerbado. Y después no me hace una nota. Pero sí, nomás sí, Es insistiendo. terrible, sí. ¿no? Es terrible por lo pauperis, ¿no? Paupérrimo que parece. Sí, En Te odio eternidad no estamos hablando de gente que está incluso ya más allá de la prensa. sí, que ¿no? claro, totalmente. Totalmente. Yo tenía algo más sobre... Bueno, no, sobre Bueno, el vínculo entre las dos novelas. Lo puedes decir, perdón, lo puedes Sí. decir el miércoles. Perfecto, Lo pero me podés poner, acuerdo, sí, dale. ahora me viene a la Dale. mente que también hay otro elemento que también... la presencia de la muerte, Ah, sí, sí. parece sí, que es sí, algo sí, que- sí, claro, claro. esa fuerza destructora que Sí, está sí, ahí. sí, sí. O la incluso, levedad, digamos, de la... Sí, Sí. el tema de y también me parece que son personajes que viven en sus cabezas supuesto, convencidísimos por de supuesto. que Sí, están sí. todo el tiempo elaborando teorías y explican cómo funciona prácticamente todo. Exacto, sí. Este, En unas burbujas, ellos sí, cada uno en unas burbujas. En el caso de Te odio eternidad, digamos, como me da la impresión que todos tienen como fundamentos, digamos, se habla mucho de Walter Benjamin, por decirlo, sí, no, o, de, o sea, o tiene del un- otro, ahora me sé, de Virilo, De Virilo, Paul digo, Virilo, ¿no? sí, claro. Ahí, digamos, estamos hablando en base a eso, No, hay pues, muchísima teoría atrás, muchísima lectura atrás, Muchísimo. eso está y del clarísimo. arte, y sobre todo historia el del arte arte, visual, ¿no? música, de todo. No, en eso es muy impresionante. Estoy leyendo, abrí un al azar, de Corot, por ejemplo, un pintor francés muy conocido en su momento. En fin, Juan Andrés Ferreira, vas a estar con nosotros Voy a estar, este sí. miércoles en el Centro Cultural de España, en la cafetería del Centro Cultural de España. Va a estar con nosotros Lucía Ferreira. Prácticamente vamos a hacer todo esto para En escucharla a familia, ella, ¿no? claro, obvio, por para que supuesto. ella cante. En realidad todo esto es una gran conversación en torno a la novela, pero es para que escucharla a Lucía Ferreira, que va a estar cantando. Y vamos a estar con Nicolás Alberto también este miércoles. Están todos invitados. Gracias por estar en la máquina de pensar. ¿Sí? Un placer, Pablo, de verdad. Y bueno, nos vemos el miércoles. Muy bien, amigos. Ricardo Ruiz, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo andás, Pablo? Todo bien, por suerte. Mar del Plata, ¿cómo está? Debe ser un frío impresionante. Terrible el frío en Mar del Plata. Sí, Terrible. sí. Y aquí en Montevideo también es terrible. Esperando nieve o algo por el estilo, pero hace mucho, mucho frío. Hace mucho frío acá igual, ¿no? Mar del Plata se adelanta a nosotros, pero estamos ahí, estamos online, estamos en el mismo frío, digamos. Estamos compartiendo Sí, el mismo sí. frío. Pero bueno, en 1.000.000 de umbrales, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a intentar rastrear los orígenes de la ciencia ficción, sobre todo la literaria. ¿Y dónde se origina? ¿En Frankenstein? No, vamos a ir un poquito antes, vamos a hacer un viaje con varias etapas. Lo primero, Pablo, antes de intentar determinar el origen de un género, conviene tratar de tener una definición más o menos clara de lo que ese género significa, ¿sí? Y estamos siempre hablando de una cuestión un poquito difusa cuando hablamos de ciencia ficción, seguramente con otros géneros pasará igual. La primera definición que tenemos de lo que es este género la dio en 1926 Hugo Gernsback, escritor y era el editor de Amazon Stories, y es del que provienen los famosos premios Hugo, provienen de él, Mira. de como un homenaje, ¿no? Como un homenaje a él, por todo lo que hizo por el género. Este Gernsback fue el que acuñó la palabra ciencia ficción, el que la inventó, digamos, y la aplicó a este tipo de historia. Él dio una definición que decía que la ciencia ficción es en realidad era llamado de otra manera, sería science fiction, era medio extraño. Después pasó a ser ciencia ficción. Él decía que era un encantador relato romántico entremezclado con un hecho científico y una visión profética. Sí, en esa época estábamos hablando de Verne, de Wells. No me termina mucho a mí de cerrar esta definición. Creo que Isaac Asimov dio una que es mucho más realista, al menos con lo que es el género hoy. Para Isaac Asimov, uno de los grandes referentes de la ciencia ficción, dio esta definición. Dice, es la rama de la literatura que trata sobre la reacción de los seres humanos a los cambios en la ciencia y en la tecnología. ¿Sí? Esa es un poco una definición que a mí me gusta, es la reacción de la humanidad frente a los cambios en la ciencia o la tecnología. Mirá, vos, yo pensé que me ibas a decir, digo, que son en literatura son historias donde un hecho científico o una tecnología tiene un tema central, digamos, o sea, en la historia, pensé yo. Sí, es que en las dos definiciones, tanto la de Asimov como Gernsback, el hecho científico tiene que estar. Tiene que estar, pero tiene que estar y tiene que tener importancia, porque vos podés estar rodeado de tecnología, yo que puedo estar lleno de abrelatas alrededor espectaculares, pero nada, que no me afecten en nada la historia. Claro. Por eso Asimov hace mucho hincapié en la reacción, ¿no? del ser humano ante el uso de esa tecnología o ante lo que esa tecnología genera, como para separarlo un poco, que no son solamente viajes espaciales, ¿no? Exacto, no son solo viajes espaciales o no son solamente, digamos, tecnología para vestir, digamos, una historia que puede ser, que si le saca la tecnología puede estar en el lejano oeste, por ejemplo, ¿no? Exacto. ¿No? Y de hecho lo que vos también estás diciendo, el disparador tecnológico o algo científico que sea plausible, digamos, es lo que separa la ciencia ficción de la fantasía. Porque en la fantasía no se le da tanta importancia a este tema tecnológico, y de hecho, pero son géneros que comparten límites, ¿no? Porque muchos autores, en el caso, por ejemplo, George R.R. Martin hizo mucha ciencia ficción y también mucha fantasía. Hay muchísimos autores que han pasado por ambos géneros, ¿no? Y a veces historias como, por ejemplo, Star Wars, lo primero que se nos ocurre es ciencia ficción, pero ¿hasta qué punto es algo plausible o qué importancia le dan a lo tecnológico? Entonces hay un límite ahí, ¿no? Hay un límite un poco difuso, no diría confuso, sino difuso. Es difuso, sí, es difuso, pero la gente que es más fanática o más fan de ciencia ficción, me da la impresión, siempre está buscando como una explicación, atención, una explicación ficticia a problemas dentro de la ficción, pero tiene que haber una explicación. En cambio, tecnológica o digamos de procedimiento. En cambio, lo de la fantasía, normalmente yo veo que se aceptan, ¿no? Muy fácilmente. Sí. De ahí viene una definición muy conocida dentro del género, que es ciencia ficción dura o ciencia ficción blanda. La ciencia ficción dura es, el mismo término ya te orienta, ¿no? Es ese tipo de autor donde va lo científico, las historias son más densas, y lo blando tenemos algo un poco más de aventura, un poco más de libertades con respecto al uso de las tecnologías. Claro. Bueno, ese sería el inicio. De todas formas, la ciencia ficción se generó y va evolucionando muchísimo. Este es un inicio, pero hay autores como, por ejemplo, John Clute, que escribió una muy buena enciclopedia de la ciencia ficción, está editada en inglés y en castellano también. Él rastreó precedentes en lo que él llamaría proto-ciencia ficción. Y el primer relato que él encuentra es un relato del año 150 después de Cristo. Bueno, es una cosa
de hace mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Hay un autor que es Luciano de Samosata. Luciano de Samosata, sí. Samosata, sí, lo he visto con acento, sin acento. Sí. Bueno, un escritor sirio de tradición griega, griega. que uno de sus relatos, Sí. que se llama Historia Vera, en castellano Relatos Verídicos, cuenta las aventuras de un grupo de navegantes que, tras sobrepasar las columnas de Hércules, que era en ese momento el punto donde se acababa la Tierra según la cosmogonía helénica, son arrastrados por una tormenta hasta la Luna. En la Luna, bueno, conocerán a un grupo de selenitas envuelto en una guerra interplanetaria contra el Rey del Sol. Esto hace más de 1800 años. Claro. Por supuesto que este autor, este Luciano, no quería hacer una historia de ciencia ficción, sino que era una crítica a las historias homéricas. Pero el argumento, Pablo, es lo mismo que cualquier novela pulp. Sí, o de Julio Verne, ¿no? Sí, o de Edgar Rice Burroughs, ese tipo de historia del mundo lejano. Entonces figura en este catálogo. Este libro, que es las obras completas de Luciano de Samosata, ahí van a encontrar esta historia. Que, repito, no tiene de ciencia ficción, pero algo hay, hay. Mirá vos. Después tenemos, por ejemplo, en esa misma época, un relato tradicional japonés que se llama El cortador de bambú, que fue llevado al cine por el sello Ghibli como un anime. Es la historia de una persona que encuentra dentro de un árbol, de un bambú, una nena, una chica que es una habitante de la luna. Y acá, si bien tampoco hay mucho de ciencia ficción, está la idea esta de habitantes extraplanetarios, ¿no? De que en la luna hay humanos o hay seres. Sí. Es como un primer germen de esta idea de encontrarnos con otras civilizaciones, algo tan importante en la ciencia ficción. Claro. Sí, incluso me acuerdo ahora que en Cyrano de Bergerac, ahora me voy a otro lado, ¿no? También hay un viaje a la luna, en fin. Sí, la tenía anotada, la de Cyrano, es un relato que se llama El otro mundo. Después tenemos, por ejemplo, ya hay un salto largo, nos vamos a la época de los 1500, donde tenemos una obra de la que ya hablamos en algunas columnas hace un tiempo, que es Utopía, de Tomás Moro, donde hay, viajes a un lugar idílico, ¿sí? Es donde surge el concepto de utopía que también tratamos en su momento. También a veces, perdón, digo, porque yo he escuchado de hablar mucho de ciencia ficción y también de anticipación. Por ejemplo, en el caso de Tomás Moro, la utopía, también está la idea de imaginarse y cómo va a ser el futuro, ¿no? Y a veces acertarlo, otra vez errarle todo como a la espera. Sí, vos sabés que en los años 30, 40, 50 se usaba mucho en las colecciones de este género, colección de anticipación o literatura de anticipación. Exacto. Se decía también. Hoy día es como que muchas de estas cosas llegaron o están por llegar o ya no nos parece, cualquier adelanto tecnológico que veamos nosotros en una película no nos va a sorprender tanto como sí nos sorprendía en ese momento. Claro, pero por ejemplo nosotros vimos Blade Runner, yo la vi por ejemplo, y que transcurría en el 2019, y el 2019 que planteaba en el año 1982 Blade Runner, no es como este. No. Es medio distinto. No, claro, pero... Y hay una anticipación, ¿no? Ahí hay una anticipación. Sí, Star Trek está lleno de anticipaciones, los teléfonos que usaba Kirk, copias de nuestros celulares de hace unos años. O en Blade Runner también el tema del desarrollo del neoliberalismo, un capitalismo, digamos, lleno de fusión étnica, ¿no? Donde se vende todo es un gran mercadillo, ¿no? Sí, porque también la ciencia ficción no solo trata de anticiparse en la tecnología, sino también en las sociedades, ¿no? Anticipa cómo van a ser las sociedades con esa tecnología o las sociedades que sucumben ante la tecnología y vuelven a un estado más primitivo. Que también está. Vos sabés, Pablo, que en la época que hablamos de utopía, unos años después, también hay una obra de Francis Bacon que se llama La Nueva Atlántida, que también describe un mundo donde la ciencia es el eje que lo mueve todo, ¿sí? Ahí es una clara anticipación en esa época, estoy hablando de 1626. Y tenemos una historia muy importante en el año 1634, es una novela de Johannes Kepler, el famoso astrónomo que fijó las bases de los movimientos de los planetas en torno al Sol. Él edita una novela que se llama Somnium, donde cuenta un viaje a la Luna de un observador que la describe, ¿sí? La novela es una descripción de la Luna. Y aunque la descripción que él hace de la Luna la hace con una vocación científica, el viaje a la Luna es una teletransportación a través de unos espíritus. ¿Ya? Pero para Carl Sagan, por ejemplo, esta fue la primera gran obra de ciencia ficción. Es la que un poco da las bases del género, porque la descripción que él hace de la Luna, obviamente imaginaria, pero con vocación científica.
Es decir, él imaginaba cómo sería esa luna y lo vuelca en una historia ficticia. Esta es de Bacon, Francis No, de Kepler. Ah, de Kepler. De Kepler. La de Bacon se llama La Nueva Atlántida, está editada también en castellano. La de Bacon es más parecida a lo que es Utopía, ese estilo de obra. Esto tiene un poco más de ciencia ficción. Y puso tantas cosas autobiográficas, Kepler, que cuando le hicieron juicio a la madre por bruja en esa época, la Inquisición, utilizaron esta novela como referencia, ¿no? Porque la madre también está en la novela con él viajando. Entonces la usaron como prueba, ¿no? de que era bruja. Después tenemos en el siglo posterior, 1657, está Cyrano de Bergerac con el relato que vos nombraste, que viajan al sol, que se llama El Otro Mundo. Hay otra obra de Margaret Cavendish, donde van a un mundo alternativo a través del Polo Norte. Esto es un poco una referencia a lo que sería después todas las teorías de la Tierra hueca, ¿no? De que hay algo en el polo, en la época que se descubrió el Polo Norte. Recuerda un poco también a lo que será el germen de Viaje al Centro de la Tierra. Claro. Pero todas estas historias, como la del Barón de Munchausen, todas, eran bastante cómicas. Perdían un poco todo este costado científico que veníamos nombrando, ¿no? Claro. Se convierte más en parodia, digamos, ¿no? En parodia. Y en general, digamos, una cosa que se ha señalado una y otra vez, y eso es obvio, cuando se habla de anticipación o de ciencia ficción, o incluso de parodia futuras, siempre se está hablando del presente, ¿no? Siempre estamos escribiendo sobre el presente. Sobre el presente. Luego, mira, tenemos una obra importante en 1771, Louis Sébastien Mercier, un editor, crítico y escritor francés, publica una novela que se llama 2440, donde en sueños viaja hasta ese año, el 2440, y se encuentra con una sociedad fascinada por la ciencia, donde los chicos, en vez de darles regalos, se les dan aparatos para observar, elementos científicos, ¿no? Para jugar. Claro. Esta novela tiene algo muy importante. Si bien ya hubo utopías anteriormente, y de hecho las hemos mencionado, esta es la primera donde se cambia el espacio por el tiempo. Es decir, tanto la de Tomás Moro como la de Bacon van a otro lugar, no viajan en el tiempo, van en un lugar paralelo a la época que están viviendo. Y esta es la primera obra donde se visita un futuro, en este caso el 2440, para ver cómo vive la sociedad ahí, ¿no? Una sociedad, nuevamente ese concepto de la anticipación, que por lo que se está relevado, esta sería la primera novela que trata este asunto, ¿no? Mirá. Viajar a un futuro a ver cómo se está viviendo. Perfecto, sí. Ahí sería, digamos, es tratar de imaginar el futuro de la humanidad, ¿no? Es tratar de imaginar una cosa que hizo Julio Verne con París en el siglo XX, pero esto algunos años antes, bastantes años antes. Bueno, acá en Uruguay, Francisco Piria, el fundador de Piriápolis, imaginó el Uruguay dentro de 300 años, no me acuerdo, y dijo que era socialista. Sí, no la leí el libro ese, no lo leí. Pero lo escribió, digamos. Sí, está publicado, ¿no? Está publicado sí, está publicado. Interesante. Sí. Luego tenemos ya un poquito más acá, 1752, Voltaire escribió una novela, Micromegas. Esta novela la editó Borges dentro de su colección El Ojo de Babel, creo que era, no recuerdo ahora el nombre exacto. La Biblioteca Babel, sí. La Biblioteca Babel, perdón. Sí. Una colección muy famosa hace unos años. Hermosa, sí. Y acá plantea otra cosa muy interesante, Voltaire. Es la historia de un alienígena, un ser llevado a otro planeta, que viene a describir la Tierra. Este concepto que hemos visto tantas veces por ahí en Star Trek, ¿no? El otro observándonos a nosotros y describiéndonos. Claro. El caso del androide Data, por ejemplo. Claro. Acá viene un ser de otro planeta, se llama Sirio, con un compañero que es de Saturno, y bueno, describen cómo se vive acá, ese ser observado desde afuera, ¿no? Claro. Y tiene que ver eso, aunque parezca mentira, con el presente también, con el descubrimiento de América y cómo Europa, al encontrar América, también se vio observada, digamos, por más que ellos observaban, cuando estás observando al otro, el otro también te está observando. Sí, es esta cosa de espejo, ¿no? Claro. Bueno, y eso sería todo lo que hay antiguo, todo lo que se ha relevado John Clute en su enciclopedia. Hay algunas cosas menores, cuentos, relatos. Creo que esto es una idea para nuestros oyentes. Hay varios de estos libros se consiguen, por supuesto que no se van a encontrar con un rato de ciencia ficción, sino con estas curiosidades para que lo interese. La mayoría de estas historias están disponibles de forma gratuita en internet, son cosas muy viejas y sirven para curiosear. Y ahí pasamos ya a la primera gran novela de ciencia ficción y la que arranca todo. Más allá de Wells, más allá de Verne, esto es anterior, estamos hablando de 1818 y me estoy refiriendo a Frankenstein de Mary Shelley, que tiene absolutamente todo
lo que tiene que tener la... Ricardo, sí, La tiene ciencia ficción. Frankenstein. Yo vi, ahora acabo de ver este fin de semana, Mary Shelley, que es la película que está en Netflix disponible, y realmente la recomiendo. O sea, la vi con mucha precaución, pensé que iba a ser media un dramón, pero no, está muy bien. Así La que tendremos que ver entonces. sí, Ricardo, y continuaremos hablando de los orígenes de la ciencia ficción, porque Sí, ya vamos a... quedan algunas cosas por contar y Perfecto. ya en algún momento volveremos. Dale, bárbaro, te mando un abrazo. Hasta luego, Pablo. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a estar en Espacio Aquelarre recibiendo a Anabela Balduvino, que va a hablar sobre el ciclo de charlas que se va a dar. Van a dar fotógrafos y fotógrafas en la Escuela de Fotografía Aquelarre, que está en Andes, esquina Uruguay. Y luego vamos a recibir a Nicolás Alberte, que es el otro participante del ciclo Todos Somos Raros, que va a estar con él, vamos a estar con él hablando de Mil de Fiebre y de Te Odio de Eternidad, digamos, de las dos novelas que van a participar, estos dos novelones, de estas macronovelas de las cuales estaremos hablando el miércoles en la cafetería del Centro Cultural de España a las 19:30 horas en el Todos Somos Raros. Esto es todo, amigos, que lo pasen bien.